En el rumbo de la mañana, a las 7:35 de la mañana, tenemos el privilegio de conversar con la doctora Mukien San. Ella es la presidenta de la Junta Directiva del Instituto Policial de Educación Superior, IPES. Y también vamos a conversar con el general retirado Luis García, quien es el comisionado de la reforma policial. Retirado de la policía colombiana. De la policía colombiana, así es, querido amigo José. Muchas gracias por esa corrección. Bienvenidos al rumbo de la mañana, un verdadero privilegio tenerlos acá. Bueno, ustedes gozan mucho. Eso sí, Muchas gracias. Encantado de tenerlos también aquí conmigo y muy agradecido de esta sesión de trabajo. Nos gustaría empezar esta conversación con una pregunta general y algo abierta en torno a cómo va la tan cacareada y tan necesaria reforma de la Policía Nacional de la República Dominicana. Y es una pregunta, digo abierta, porque hay muchos elementos y muchos rasgos de este proceso que la ciudadanía desconoce. Y nos gustaría iniciar por ahí para luego seguir profundizando en la conversación. Sí, muchas gracias. Sí, pues una reforma policial ante todo es una política pública del Estado. Así lo hemos entendido con las indicaciones que dio el presidente Luis Abinader cuando empecé como comisionado hace aproximadamente unos 10, 11 meses. Nos dimos a la tarea de entender cuáles han sido los elementos que han marcado la historia de la policía, que cumple 89 años. Como todo cuerpo policial está inmerso en un contexto histórico, político, social del país. Y lo que yo diría en primer lugar es que República Dominicana, después de la pandemia, como lo hicieron muchos países de Latinoamérica y del Caribe, iniciaron procesos de reforma. Y hay que decir que hay un elemento que marca cualquier proceso de reforma policial y que lo hace visible son las crisis que enfrentan los cuerpos policiales, especialmente aquellas relacionadas con el uso de la fuerza policial. Son 7 países que iniciaron, entre ellos inició Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, República Dominicana. A diferencia de estos países de la región, República Dominicana completa 3 años en un proceso que se entendió desde el comienzo que es una reforma, no es un proceso a corto ni a mediano plazo. Como toda política pública, implica una serie de planes de trabajo estructurales, y lo que entendimos en su primer momento es entender cuál es el modelo de policía que tiene República Dominicana. Como muchos países de la región, por ser un modelo presidencialista, centralizado, tenemos una Policía Nacional que atiende unas prioridades en cada uno de los periodos de gobierno, y el énfasis que se le ha dado, por lo menos el año pasado hubo un documento muy importante de política pública, que es un decreto, que es el 643 del año 2024. En ese decreto pues tuve la posibilidad de participar junto con la Comisión de Reforma, que la integramos varias personas, para trazar los lineamientos de esa política pública de la reforma policial. Y yo diría que son como unos 3 elementos que trae esta política pública. El primero de ellos es un modelo de gobernanza, es decir, que República Dominicana hoy cuenta con una comisión ejecutiva de reforma, con un comisionado, pero además de eso las indicaciones de este decreto son muy puntuales, que haya un alto nivel de participación social. Creo que uno de los elementos, el segundo elemento sustantivo de ese modelo de gobernanza, hemos hecho ya casi 7 diálogos territoriales en el país, particularmente con la cooperación internacional. Hemos hablado con más de 2.000 personas, muchos policías. El año pasado se hicieron 7 estudios por parte de expertos internacionales sobre la Policía Nacional en el sistema político dominicano, y entendimos que uno de los elementos centrales allí es cómo transitar de un modelo de policía que tiene unos rasgos, digamos, como en todo país cuando hay una Policía Nacional, un modelo jerárquico, un modelo, digamos, burocrático, con unas normas que hoy en día exigen, digamos, un cambio muy importante en la forma como se presta el servicio, cómo hacer de la policía un servicio público. Entonces creo que esos elementos que están presentes hoy en día en el propósito superior de la reforma de la Policía Dominicana, que es lograr que la Policía Nacional sea un servicio público y que se caracterice por 2 elementos, que haya confianza ciudadana y haya calidad en la prestación del servicio. Creo que esos son los retos grandes que la Policía Dominicana tiene, y hemos trabajado este año no solamente en ese modelo de gobernanza, sino también en un plan que el presidente, además de lo estructural que exige, porque como usted lo dijo inicialmente, es muy difícil ver los resultados de una reforma que es estructural,
que se está trabajando en un componente muy importante que es la reforma educativa de la Policía Nacional, cuyos resultados se tienen que ver en el mediano y largo plazo. Este año terminamos con del plan 20.000, que se empezó a trabajar desde el año pasado, 20.000 policías más, tenemos un gran reto en la formación inicial de estos jóvenes, de los cuales ya hay un número importante que ya está saliendo de las academias, pero la meta este año son 6.700 nuevos policías, con un pensum, como Muquien lo va a explicar más adelante, diferente al que ha tenido la policía en tiempos, en materias, en asignaturas, en pasantías, y en un marco, digamos, conceptual que es diferente al que la policía ha tenido en pro de servicio público. Entonces yo diría que, digamos, estamos trabajando en eso, en lo estructural, una nueva ley orgánica de la policía, para que haya unas reglas importantes frente a la forma como la policía presta su servicio, se entrena permanentemente, desconcentra sus funciones en el territorio, y son temas que, como lo dije al inicio, política pública exige, digamos, unos planes en el mediano y en el largo plazo. Lo importante de esto es el tema de la sostenibilidad, como lo ha hecho República Dominicana, sostener una reforma de 3 años, y con el liderazgo del presidente ha sido fundamental, que no lo tiene cualquier país hoy en día en Latinoamérica y el Caribe. Usted sabe, general, que uno de los temas que está presente en todos los aspectos de la vida del dominicano es la profunda cultura autoritaria. Y la profe Muquien sabe mucho de eso porque ha estudiado ese tema como historiadora y ha visto cómo se ha formado digamos, ese elemento, ese rasgo de nuestra idiosincrasia. Y en un cuerpo represivo, como es la policía, y además militarizado, o sea, se habla de la Policía Nacional como otra rama prácticamente de las Fuerzas Armadas, ¿no? O siempre ha habido esa cultura, ¿no? Cuando pudo haber sido una policía civil, con otra mentalidad más cercana al ciudadano, pero la historia generó que se constituyera de esa manera. Entonces, ¿cómo? Quizá Muquien también nos puede ilustrar en esta parte, que está encargada de dirigir el Instituto de Formación de la Policía. ¿Cómo sacarle todo de la mente al policía? Porque no solamente el policía, digamos, entra a 18 años, la edad que fuese, a formarse, sino que ya viene estructurado mentalmente, con una policía que ya tiene en la cabeza, y de alguna forma u otra, quizás por eso, aunque ya tiene 3 años el proceso de reforma, el ciudadano todavía no siente que hay cambios importantes, digamos, en la forma de actuar de la policía. Mira, la transformación cultural no es un proceso de un día. Nosotros hemos querido en la parte educativa, yo soy la que tengo más años en la reforma, porque estoy desde el grupo de trabajo. Cuando me llamaron en el 2021 para el grupo de trabajo, yo dije, pero ¿y qué tengo yo que buscar con la policía? Entonces hice una consulta con mi familia y mi familia dijo, tienes que ayudar. De hecho, estaba yo pensando que siempre que me han pedido la ayuda los diferentes gobiernos, porque en el diálogo nacional del primer gobierno de Leonel, yo fui una de las pioneras que dirigí, en ese momento yo dirigí el proyecto de iniciativa democrática. En el gobierno de Hipólito, con Milagros Ortiz Bosch, nosotros hicimos muchísimo en educación ciudadana con fondos del BID. Y en el gobierno de Danilo yo fui de las primeras que apoyé la veeduría ciudadana, lo que pasa es que el proyecto se cayó. Entonces mis hijos me dijeron, tú siempre has ayudado, ayuda. Desde ese primer diagnóstico que nosotros hicimos con el grupo de trabajo, se sabía ya cuál era la policía. Hubo un diagnóstico que nos ayudó el Fondo de Naciones Unidas a través de, ¿cómo que se llamaba? UNDOC. UNDOC, porque Naciones Unidas tiene tantas siglas, UNDOC, y se hizo un primer diagnóstico. En la parte educativa era flojo, en la parte estructural estuvo más completo, fue muy rápido que lo hicieron. Nosotros en la parte educativa lo profundizamos. Después nombraron a Roberto Santana. Cuando nosotros entregamos el informe, ustedes recordarán, Roberto Santana lo designaron como miembro responsable de la transformación educativa. Y Roberto Santana me pidió, un 24 de diciembre, ustedes conocen a Roberto, que insiste,
Estuvo un 24 de diciembre en mi casa hasta las 7 de la noche, hasta que yo no le dijera que sí, Roberto Santana, yo era una ayudante de Roberto. Entonces yo seguía mi función en la universidad, dirigiendo doctorado, haciendo todo, y ayudaba a Roberto con este dedito. Con Roberto, con el meñique así. Porque era yo lo que él estaba ayudando en la parte operativa. Cuando Roberto tiene que salir por razones de salud, a mí me toca asumir la dirección. Entonces ya no era solamente con este dedito, sino en cuerpo y alma. Entonces ya tuvieron que, yo dije, bueno, yo tengo que trabajar, yo vivo de mi trabajo. Aunque tengo mi función en la universidad, lo tengo ahí. Cosas que nosotros decidimos desde el principio. Primera premisa. La reforma educativa no se puede hacer sin la policía, ni la reforma policial sin la policía. Aún sabiendo que la policía es un cuerpo tenebroso, que uno no sabe lo que piensan, pero bueno, hay gente, hemos descubierto en el proceso, eso lo hemos hablado el comisionado y yo, gente que quiere la reforma, que sabe que quiere la reforma y se ha comprometido con nosotros. Segundo, que sin la participación de la ciudadanía no iba a estar. Y hay un grupo de la sociedad civil que está apoyando en este proceso. Desde Rolando Guzmán, que es miembro de la Junta, Luisa Tavera, que tiene un doctorado en currículum, fue la que nos ayudó al nuevo modelo curricular. Está Eladio Uribe, que es el director de personal de la Gulf and West, ahora la Central Romana. O sea, hay un grupo de la sociedad civil que está apoyando el proceso, segundo. Y tercero, la policía necesita trabajarse en 3 niveles. A nivel educativo estoy hablando. Un nivel, mejorar las condiciones, y se ha hecho un trabajo inmenso a nivel de infraestructura. Por ejemplo, el IPES tiene ahora una sede digna, que fue una oportunidad que apareció, vamos a cogerla, no me gustó tanto el diseño, pero era el que existía. Y el costo de oportunidad lo tiene que aprovechar. Se está construyendo un edificio con fondos del MIBET, con aulas y donde van a estar los servicios estudiantiles. Ese es uno, ese ya está en proceso. Se mejoró, porque eso daba vergüenza, las condiciones de Atillo, que era la sede principal para la formación, la academia, para formar a los, le decían conscriptos, porque eso es un concepto militar. Yo le digo a los estudiantes aspirantes a patrullero, a raso. Y eso se mejoró con fondos del sector privado. Y Gaspar Hernández, porque si queríamos 20,000, Atillo solamente puede lo más 1,100. Entonces, en Gaspar Hernández se pueden tener hasta 2,000. Un poquito apretado, pero 2,000. Y entonces también se arregló Gaspar Hernández. Es un problema Gaspar Hernández porque está muy cerca del mar y también es un hotel, pero era lo más rápido que podíamos encontrar porque peinamos el país y no había un hotel que lo vimos, pero había que tumbarlo. Entonces era peor la construcción que arreglar esto. Los que alquilaron el del Gaspar Hernández, que era un hotel, la gestión anterior. Sí, fue cuando ellos se ocuparon de la remodelación. Bueno, entonces ahí comenzamos el año pasado, el año antepasado, pero finales del año 23. La reforma, entonces hicimos un currículum transitorio. Antes un policía lo entraban, no sabían quién era, yo no sé quién eran los profesores, y duraban 2 meses y después lo sacaban, le daban una pistola y para la calle. O sea, entonces ahora, ahora las policías están 6 meses in situ, tienen profesores universitarios, porque gracias a mi vínculo con las universidades, los profesores civiles son todos profesores universitarios con maestría. Incluso hay algunos jueces, algunos fiscales. El currículum tiene la parte policial, que esa parte desde el principio sabíamos que había que reforzar, porque eran instructores policiales que no tenían la formación ni pedagógica, ni tampoco como se requiere ahora. Pero tratamos de irle dando forma y ahora ellos tienen un programa permanente de formación. Y en eso está ayudando mucho el comisionado por su experiencia. La parte civil, ellos están dando, por ejemplo, inteligencia emocional, derechos humanos, derecho procesal penal 1, 2, derecho constitucional, ofimática,
español, por supuesto español, entre otras materias. Y son profesores, se le da una laptop para que estén trabajando con eso, y una de las primeras materias que se le da. Nosotros hemos hecho grupos focales con los estudiantes que han salido, y por ejemplo nos dijeron que una de las cosas más bonitas que tienen es la materia de inteligencia emocional, que es un poco del manejo de la ira, que ese es el tema con la policía. Ahora nos dieron unos fondos y se va a comprar, yo lo vi en Colombia, es un Red Man, que es como un monstruo rojo que te saca, a mí, yo lo probé, yo quería matarlo, el bendito hombre rojo, porque me sacó de mis casillas. Bueno, ayer hubo un incidente en Constanza con el DICRIN, o sea, con agentes de la policía de la Dirección de Investigaciones Criminales, donde un ciudadano le dio una galleta al policía, no hay duda, pero el policía le dio un balazo. No lo mató, pero lo hirió de bala, es decir, la respuesta como que no es proporcional. Sí. Entonces me parece que... Sí, es una de las cosas que estamos más trabajando, el tema de la inteligencia emocional. Además de ese programa, se contrató a 4 personas para que hicieran los modelos. Una fue Luisa Taveras, con su equipo, Luisa Taveras tiene un doctorado en currículum, es la decana de currículum de INTEC, y ella está trabajó, ya lo presentó, un nuevo programa de formación que va a llegar a nivel técnico. O sea, van a tener el 5º nivel de técnico. O sea, ahora salen como raso y es un título que no tiene validez académica. Ahora con el título ellos van a tener como quiera su título para que puedan ejercer en la policía. Pero si quieren alcanzar el técnico de 5º nivel, tienen que cursar unos créditos más, que lo haremos asincrónico y con una evaluación permanente los sábados. Ese es un tema. Rolando Guzmán trabajó toda la normativa. Rolando Guzmán es rector de INTEC por 10 años. Toda la normativa, nueva normativa del IPES. Yolanda Salazar, que es una especialista en recursos humanos, evaluó todo el personal del IPES, hizo un informe y también presentó una nueva estructura del IPES que tiene, por ejemplo, un director de currículum, un director de evaluación de los aprendizajes, pero nosotros comenzamos a hacer eso, evaluación de los aprendizajes, etcétera, que ahora nos dieron los fondos y estamos evaluando el personal para nombrarlos. Entonces, eso en la primera parte. Profesor. Entonces, nosotros trabajamos en esos 2 niveles. Aparte, después de esa formación de 6 meses, ellos se van a una práctica supervisada. Yo me he encontrado con varios de práctica supervisada, son muchachos jóvenes, y yo he visto la diferencia. Ellos no sabían quién yo era y me trataron muy bien. Uno fue en la Plaza del Sol, que yo no me podía parquear. Yo soy malísima parqueándome, sobre todo de reversa. Y entonces los muchachos, venga, doñita, que yo la voy a ayudar. Digo, yo estos son y entonces me ayudaron a parquear, porque si no hubiera chocado el otro carro. Yo soy manejando horrible. No he chocado, pero pueden chocar conmigo. Entonces, él me ayudó a parquear y yo le pregunté, ¿tú eres de los de Gaspar Hernández? Sí, ¿quién es usted? Eso es parte de todo el proceso. Hay un tema, es esa nueva camada que está saliendo con una nueva visión y una práctica policial. Con los de la práctica en servicio, está el Consorcio de Educación Cívica, que es de la Pucamaima, que está trabajando con los oficiales de tropa para reeducarlos. Hemos hecho como 400 cursos. Lo que pasa es que son 40,000, o sea, no es tan fácil. Sí. Además, se hizo primero se hizo un trabajo con 5 grupos, hicimos un diseño curricular. Y trabajamos con 5 grupos, 1 de Politur, 1 de DGC y 3 de la preventiva. Santiago, Barahona y Santo Domingo. Y nos dimos cuenta que era demasiado teórico. Entonces tuvimos que reorganizar. Para reorganizar ese currículo, trabajamos. Después buscamos profesores que tuvieran con la metodología participativa, porque eso no es darle un curso, sino que sean participativas. Y ahora ya 13 universidades están trabajando en esos cursos. Son 13 universidades de la ADRU
que colaboraron y se han hecho ya 400 cursos. No hemos abarcado todos, se está trabajando en eso. Bien. ¿Y qué casos dan ahí? Hay un primer módulo que es conócete. Conócete a ti mismo, psicología del conocimiento, manejo de la ira, es el primer módulo. Y el segundo módulo es cómo tratar a los ciudadanos, qué cosas hacer, resolución pacífica de conflictos. Eso es un tema que nosotros estamos trabajando. Profesora, miren, de la exposición del general me quedé con 4 palabras o 4 conceptos. Servicio público, confianza, una nueva ley orgánica y desconcentración de las funciones. Yo he combatido de manera constante el adanismo que existe en las administraciones gubernamentales. Es decir, todo comienza conmigo. Y si miramos la policía en perspectiva, la reforma de la policía, que dicen que es la policía de Trujillo, a mí me gusta decir que es la policía de Belisario Peguero, porque fue el modelo finalmente que se implantó en la última parte de la dictadura. Y tiene 3 momentos de reformas anteriores. Un intento frustrado en el gobierno de Hipólito Mejía con una ley que intentó reformar la policía, pero que recibió la oposición feroz del liderazgo de la organización en ese momento. Luego, a la llegada del presidente Fernández, el plan de seguridad democrática que impulsó Franklin Almeida Rancière, con cambios estructurales importantes, sobre todo con el programa Barrio Seguro y el tema de vinculación con la comunidad. Un tercer momento de reforma administrativa, fundamentalmente, con Danilo Medina y el tema de aplicar la ley de compras y contrataciones, sanear las finanzas de la policía, que era como un coto cerrado, que permitía que la institución fuera una cueva de corrupción extraordinaria. Y esa es la realidad. Y bueno, este momento que se inicia con la administración Abinader y Chu Vázquez como ministro de Interior y Policía, y todas esta cartera de reformas que ustedes muy bien han planteado y que hay que saludar. Ahora, todo esto se inscribe dentro de un contexto, que es la reforma de la seguridad pública en la República Dominicana. Entonces, ¿cómo encaja la reforma policial o estos impulsos de reforma dentro de una reforma más amplia, que es la seguridad pública, donde hay elementos como el sistema carcelario, que afecta de manera directa el clima de seguridad del país, porque desde allí operan bandas criminales que de forma organizada afectan el clima de seguridad? Entonces, no sé si creo que esta pregunta es más para el general como comisionado que para la profesora en la parte de reforma interna o académica. ¿Cómo se está encajando todo esto? ¿Cuál es la visión general? ¿Hay un plan de reforma de la seguridad pública más amplia donde se inscribe todo esto? ¿O el enfoque ha sido la reforma de la policía per se? Pues es muy importante las precisiones que usted hace, porque no se puede dejar de lado que una reforma policial hace parte, digamos, de una reforma a un sector del Estado, ¿no? En este caso es un sector, como usted lo menciona muy bien, a la seguridad pública, o como en muchos casos a la seguridad ciudadana de un país, ¿no? Que son 2 servicios totalmente, que muchas veces se confunde el servicio de seguridad ciudadana con el servicio que presta la policía. Y esas precisiones las hemos tenido nosotros en cuenta a la hora de elaborar los planes de la reforma policial, especialmente el trabajo que estamos haciendo estructural de la nueva ley orgánica de la policía. Porque paralelo a eso, hay que entender que hay una indicación del presidente de la República que surge, si ustedes revisan todos los decretos del primer periodo, que en su momento estuvimos también apoyando, digamos, el tema de la seguridad ciudadana, entendiendo cómo funcionaba la seguridad ciudadana en el país, que requiere una modernización del Ministerio del Interior y Policía, ¿no? Y que hay una ley andando en este momento, una ley en trámite legislativo para modernizar toda la organización y el funcionamiento del Ministerio del Interior y la Policía. Paralelo a eso, hay una ley muy importante que debe tener el país, que es una ley de convivencia ciudadana, porque la regulación del comportamiento social de las personas, como en cualquier país de la región, implica una alta participación del Ministerio de Seguridad Ciudadana, el nuevo Ministerio de Seguridad Ciudadana, que debe tener una capacidad para establecer una política pública y un marco normativo en República Dominicana que le permita ejercer todas esas atribuciones tan importantes en un país como la prevención social. ¿Sería transformar el Ministerio de Interior en Ministerio de Seguridad Ciudadana? Seguridad Ciudadana. Ese es el proyecto de ley que en este momento está en trámite legislativo en el Congreso, que fue producto de años anteriores,
con el ministro del Interior Vázquez anterior y con la actual ministra. Ese proyecto de ley está en este momento en el Congreso y es un proyecto que busca modernizar, digamos, la forma como se organiza la seguridad ciudadana en el país. Creería yo que para terminar ahí, ese es un tema muy importante en un país, que es la modernización del sector seguridad ciudadana. Pero a eso se le agregaría un proyecto que está también en elaboración, que es un proyecto de convivencia ciudadana para que las medidas administrativas que deba tener un Estado, que no solamente son medidas policiales, sino son medidas administrativas, no siempre con fines de persecución penal, sino para que las autoridades que les corresponden, en este caso alcaldías, ayuntamientos. Ese proyecto está en el Ministerio del Interior, surgió como una iniciativa del mismo señor presidente para que el Estado tuviera un proyecto de ley de convivencia. En el caso del tema carcelario, lo hemos hablado con la magistrada Jenny Berenice y particularmente yo como comisionado he estado inmerso también en esta gestión de la magistrada Jenny en los aspectos relacionados con la persecución penal, con los fines que persigue esa articulación entre el Ministerio Público y la Policía para modernizar toda la gestión operacional de la Policía Nacional, especialmente de ICRIM. O sea, la reforma operativa tiene dos niveles: la modernización de la gestión operativa de la Dirección de Investigaciones Criminales y la modernización del servicio de vigilancia policial, es decir, el servicio preventivo a nivel territorial. Son dos escalas que tiene la reforma operativa. Y en ese trabajo hemos encontrado la importancia, como usted lo menciona, de la reforma carcelaria, del que se está trabajando. Hay un comisionado para estos fines allí trabajando en esos temas. Roberto Santana está ahí. O sea, es decir que el Estado sí ha abordado los elementos que tienen que conectarse con la reforma policial. Esa es básicamente la precisión. Hacerle una pregunta. Tengo dos preguntas, una para usted, general, y otra para la doctora Muquien. Primero, ¿qué rol juega el cambio de la identidad institucional de la Policía Nacional dentro del contexto de esta reforma? Usted habló de los desafíos históricos y culturales que tiene, y eso fue de las novedades que se anunció en la semanal cuando se abordó el tema de la reforma policial. Esa es mi primera pregunta para usted. Y para la doctora. Doctora, ha habido una reducción histórica de la tasa de homicidios durante todo este contexto de la reforma. Sí, claro, porque se redujo de 11,3% a 7,8% la tasa de homicidios. De hecho, el presidente lo acaba de decir ahora en Washington en el marco del galardón que recibió. Sin embargo, la gente no lo percibe así en las calles. Yo quisiera saber a qué usted le atribuye esa percepción, si usted se lo atribuye, y se lo pregunto ya como historiadora, al pesimismo dominicano, como que no así vemos las cosas, pero descreemos de los datos, y bueno, la percepción en la calle es completamente distinta a la que exhiben los datos de la reducción de la cantidad de homicidios. Primero usted, la identidad corporativa, y luego esa pregunta. Sí, muchas gracias por la pregunta, y se conecta mucho con el comentario que ustedes hicieron en el tema del rasgo autoritario que está presente en muchas reglas informales, de pronto no formales, pero en muchas reglas informales de cualquier cuerpo de policía, y más un cuerpo de policía con una dimensión tan grande de más de 43,000 personas, ¿no? Especialmente ese rasgo lo hemos identificado, y precisamente el año pasado iniciamos un proceso de establecer cuál es la identidad y la imagen que debe tener la Policía Nacional, y se hizo un ejercicio con la misma Policía Nacional, asesorado también en este caso por el equipo mío, el comisionado, para establecer los nuevos valores y principios que deben orientar la Policía Nacional. Y ahí establecimos dos valores dentro de los que va a traer la nueva ley orgánica de la policía, que son muy importantes, además de los que he mencionado sobre la confianza pública y la calidad en el servicio, que tiene que ver con el servicio y la protección a los ciudadanos. Allí se hizo este ejercicio, como se presentó en la semanal, que fue producto, uno normalmente como ciudadano ve la imagen, ¿no? Ve los uniformes, ve los colores, ve una serie de simbologías, pero detrás de todo ese trabajo de simbología, de nuevo uniforme, el nuevo código QR para que los policías tengan mayor identificación, empezando inclusive hasta por el nombre de los policías, cuando un ciudadano se le acerca a un policía y no solamente le vea el apellido, sino el nombre, Luis García, y el grado, y que el ciudadano tenga el número de placa también muy visible del policía. No, porque está no se lo puede quitar. Entonces, todo ese trabajo de identidad que a veces sí es invisible, que no
no lo vemos mediáticamente, no lo vemos todos los ciudadanos en la calle, pero detrás de eso hubo un trabajo bastante intenso, casi de 7 meses, bajo una metodología de diseño-pensamiento, que llevamos a la misma institución policial con la misma dirección de transformación, porque hoy en día la Policía Nacional tiene una dirección de transformación policial que no la tenía antes. Dentro de la estructura de funcionamiento de la policía hay una dirección de transformación. Logramos el año pasado que seleccionar los oficiales que por su perfil y trayectoria y su conocimiento pudieran estar en esta. Fue producto de una depuración, de un trabajo arduo del equipo del ministerio y el comisionado, y seleccionamos casi 25 oficiales para que hagan parte de esta dirección de transformación. Y ese ejercicio de identidad que lo estamos articulando con la reforma educativa, porque esa identidad, uno de los elementos nucleares en cualquier reforma es el cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad tiene que tener dos elementos importantes: el liderazgo y la alta dirección policial, que es fundamental, que la alta dirección esté comprometida en los temas de cambio institucional y de la necesidad de hacer de la policía un servicio público. Y segundo, el tema educativo, que tiene un elemento importante no solamente en el cambio de la formación inicial, sino en el reentrenamiento de los policías. Hemos encontrado en este ejercicio de validación de competencias, acabamos de terminar un ejercicio en la Universidad Pucamaima, donde pasamos a prueba 1.500 policías, 1.500 para mirar qué habilidades ellos tenían en materia de abordaje al ciudadano, en materia del uso de los elementos del servicio, como el bastón, como la pistola eléctrica, o conocida como pistola taser, o armas menos letales, como se conoce en el mundo policial, y todos los elementos asociados a los buenos procedimientos. Realmente la reforma siempre se nota es en los procedimientos y en la actuación. La policía puede hacer miles de procedimientos al día, que estoy seguro que hace más de 1 millón de procedimientos al día, pero con un procedimiento mal que haga un policía, realmente ese procedimiento incide mucho en la confianza del ciudadano, y aún con las redes sociales hoy en día pues se expresan más. ¿Qué estamos nosotros trabajando en esto? Incorporando toda esta nueva identidad, toda esta nueva imagen a la cultura policial, con un plan, digamos, que tiene la reforma policial en la parte estructural, que es el sistema de carrera de la policía. Realmente uno de los temas, hay 2 temas que inciden sustantivamente en el cambio de mentalidad de la policía o del policía, especialmente el que presta directamente el servicio en la calle, porque la policía presta muchos servicios, infinidad de servicios, pero donde más nos jugamos la reputación es en la actuación de los policías que están en los destacamentos, hoy denominados, que es el nuevo lenguaje, estaciones de policía, donde se han construido casi 70 nuevas estaciones de policía con una nueva imagen e identidad, con nuevos espacios para la denuncia, quejas y reclamos por mala prestación del servicio. En la nueva ley orgánica de la policía se trae un seguimiento ciudadano para que el policía pueda en línea también hacerle seguimiento a los procesos investigativos sin violar el debido proceso, pero que el ciudadano esté enterado en qué etapa del proceso está la investigación y cuál es la sanción final. El tema de rendición de cuentas es importante. Hemos identificado la necesidad que la policía en los territorios también rinda cuentas cuando hay un mal procedimiento, cuando hay una sanción, cuando hay una serie inclusive la articulación con los diferentes sectores sociales del territorio. Una policía en su planeación operativa no puede estar desprendida de los encuentros comunitarios, de esa data que le debe ayudar para organizar mejor el servicio que presta la policía. Por eso creo que la apuesta que tenemos ahorita con un plan piloto que vamos a hacer en 4 partes del país, que es un nuevo modelo de patrullaje policial, nos ha implicado una preparación casi de 7 meses con esta validación de competencias, donde determinamos que los policías, el 84% de los policías merecen un reforzamiento muy importante en las habilidades que tienen que manifestar a la hora de hacer un procedimiento. Entonces, toda esta preparación es con miras a poner en funcionamiento un pilotaje que podamos hacerle seguimiento para que sea sostenible y sea escalonado con las personas que van saliendo de la academia, que son 20.000, van yendo a este nuevo modelo que nos ha implicado nueva doctrina policial, porque uno de los cambios importantes en la mentalidad es el cambio en la doctrina de la Policía Nacional, que la Policía Nacional no es un cuerpo militar, es un cuerpo al servicio de los ciudadanos, ¿no? Pero permítanme, por favor, recordar, para quienes nos escuchan en vivo por radio, estamos en el Rumbo de la Mañana conversando con el general retirado de la Policía Colombiana, Luis García, y él en este momento está dirigiendo la reforma policial de la República Dominicana. Es el comisionado de la reforma policial
de la República Dominicana y también conversamos con la doctora, historiadora, profesora Mukien San. Claro, y va a responder en breve. Ella es la presidenta. Políticas y sociales. Ella es la presidenta de Yo me la acuerdo cuando Junta te di esa materia que tú Directiva buscaste de tu IPES. Leviatán. Profesora, Llegó él con su libro Leviatán. ¿Tú crees? Yo tengo una memoria increíble. Ni yo me acuerdo de eso. Yo sí me acuerdo. Profesora, Lo buscaste de la biblioteca de tu papá Sí. y me entregaste el De libro. Thomas Hobbes. El de Thomas Hobbes. Él a veces llega aquí con el Lo he Leviatán. estudiado mejor ahora con aprendiendo Derecho Constitucional. Doctora, respóndanos la pregunta de la tasa Sí. de homicidio. Que Mira, yo la mira. pongo en contexto como con el pesimismo dominicano. Mira, hay para un- responderle a Paz, que reaccionó como muy Sí, entu- pues vea que inquieto Paz es con la apasionado. pregunta. Paz es apasionado y se desespera. Pues yo lo conozco. Porque trabajamos juntos con el libro, ¿tú te crees? No es fácil. Miren, históricamente, República Dominicana ha tenido una tradición de autoritarismo. Hay una publicación que salió de un artículo mío en la revista, una en Ciencia y Sociedad y otra en la de los jesuitas. Se me olvidó el nombre de la revista. La revista de los jesuitas. Mi siglo XIX, 15 años después. En la Estudios Sociales 95, ahora me acordé. Donde yo planteo que la República Dominicana tiene una herencia hispánica autoritaria impuesta por los españoles. Y eso no es una tesis mía, es una tesis de Claudio Vélez, que dice que el autoritarismo naciente en América Latina es una herencia castellana. Primer elemento. Segundo elemento, en esa herencia castellana y en la distribución de las tierras se crearon los caudillos, los ateros, en el caso dominicano, que eran los latifundistas que tenían la propiedad del terreno y también eran los dueños del principal producto en ese momento de exportación, que era el hato. Eso hace que muchos de los que trabajaban con él le debían un servilismo incondicional a esos caudillos. Y ese caudillismo eran vasallos, una especie de vasallo, porque en la práctica no era esclavista, no era pero la práctica dio El patrón. El patrón. Y ahí están los cuentos de Bosch, que reflejan muy bien esa cultura caudillesca. El caudillismo se transmite a la política. Y entonces en el siglo XIX, cuando nace la República Dominicana, los que tenían las ideas liberales son aniquilados, como fue el caso de Duarte, y los liberales que se quedaron se aliaron a esos sectores caudillistas, ya sea Santana, ya sea a Báez. Ambos caudillistas, ambos autoritarios, y eso permeó el Estado dominicano que nació en 1844 y la Constitución, tú lo sabes muy bien, ustedes los abogados lo saben. Un maderero y un atero. Un maderero y un atero, pero el atero primó cuando se firma la primera Constitución de 1844. El artículo 210, que se reproduce en todas las reformas constitucionales, incluso en la de Balaguer del 66, que si mal no recuerdo el artículo 55. Eso es un elemento. Fíjense que cuando muere Balaguer en el siglo XX, este muerto es mío. ¿Ustedes no se acuerdan que ese fue el entierro más largo? Porque el caudillismo da esa abnegación ciega, y Balaguer al morir representaba la muerte de una etapa. Y ese entierro que lo pusieron como de 12 horas, yo recuerdo que en ese tiempo yo estaba en CDN y estábamos cansados de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, fue que se enterró a Balaguer. Entonces, eso es un elemento importante. Además dicen que Balaguer no se quería ir, se agarraba. Pero, entonces, los partidos políticos dominicanos que nacieron en el siglo XIX. Además que Balaguer desdeñaba de la tradición dominicana de enterrar a los muertos rápido. Pero además, la hispánica es Balaguer, parece que Balaguer salió era Balaguer. un autoritario, Parece que después que lo enterraron per salió. se, porque
él se crió en las faldas de Trujillo. Entonces, todo ese proceso genera una institución que es autoritaria. Este es un país presidencialista, que todavía sigue siendo presidencialista, y el modelo es presidencialista, aunque tenemos 3 poderes del Estado, el presidencialismo sigue vigente. El Tribunal Constitucional ha sido un equilibrio. Yo al principio, bueno, ustedes saben, yo hice el libro del Tribunal Constitucional que pues, se publicó el año antepasado. Y ahí reflejo toda la discusión que hay, pero en realidad el autoritarismo está arraigado en la conciencia dominicana. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los líderes no autoritarios que han salido en el país, ¿cuánto duraron en el poder? Espaillá 5 meses y Bosch 7 meses. Bosch no llegó a los 7 meses tampoco, casi 7 meses. Y fueron los que crearon las políticas más liberales del momento. Sin embargo, el líder que tuvo más movimientos de oposición en su contra fue Espaillat. Y por eso él escribe en una carta a su amigo Luperón que le dice: nada podrá levantar la lápida con que fueron enterradas todas mis ilusiones. Y a los 55 años está caminando por ahí y lo ve Federico García Godoy y dice: lo vi, parecía un anciano con apenas 55 años, pero todo el mundo le hacía la reverencia porque era la virtud hecha carne que pasaba. O sea, realmente el proyecto liberal en República Dominicana fracasó. Ha sido una utopía y todos los gobiernos liberales se han tenido que alinear. Me quería matar el PLD cuando yo le escribí un artículo. ¿Tú te acuerdas de ese artículo que salió en El Siglo, donde yo escribí de alianzas y fracasos cuando se alió con el famoso Frente Patriótico, que tuvo que aliar con Balaguer para el PLD ganar en el 96? Entonces, por la gracia de Dios. Y en el 90, en el 2000, cuando Hipólito estaba en el poder, a mí me criticaron también porque yo hice una declaración de que él todavía era un reflejo de la cultura caudillesca y de la política autoritaria desde el siglo XIX. Casi me quieren matar y me quieren fusilar todito. Pero es una realidad. Entonces, la policía es un fruto de esa cultura y romperla no es fácil. Romperla no es fácil. Es romper con un modelo que nace desde la dictadura de Trujillo. Estoy de acuerdo con tu análisis en ese sentido, autoritario. Y peor aún, la policía es un desprendimiento de la Guardia Nacional. Exactamente. De la Guardia Nacional, que Trujillo era el jefe de la Guardia Nacional y la policía se desprende de la Guardia Nacional y toma su estructura, su modelo y su lenguaje. Y después Balaguer la instrumentalizó para combatir de hecho, Balaguer, la limpieza. En los 12 años de Balaguer no había diferencia entre jefe de la policía y jefe del ejército, porque ambos eran tan represivos uno como otro en los 12 años de Balaguer, a todo viso de lucha en contra, y sobre todo de la izquierda, que estaba en ese momento en vigencia. Nos salvamos de que eran enemigos uno y otro, ¿verdad? Nos salvamos por eso, pero Balaguer lo equilibraba. No cambiaba. Porque Pérez fue jefe de la policía y Nivar Cejas también. Pero no había diferencia. Nadie podía establecer una diferencia entre policía y ejército. Tratar a Balaguer de mantener el equilibrio. Entonces, y además, cambiar ahora a una cultura, primero, civil, porque eso es lo que se quiere, que eso es lo que está luchando el comisionado. El comisionado, él es muy tranquilo, pero él es responsable de la reforma policial en Colombia. Sí. El cambiar a una cultura civil no es fácil, y hay resistencia. Yo, como ya estoy en el atardecer de mi vida, yo estoy haciendo lo que pienso, lo que creo y trabajo sobre eso. Bien. Profesora Muquien, General Luis García, gracias por estar con nosotros y compartir toda experiencia que ustedes han venido desarrollando. El pasado mes de abril se cumplieron 4 años de este más reciente proceso de reforma yo tengo una licenciatura policial. Ya la tiene, ciertamente. 4 años. Muy bien. Esta última posición suya me da el pie de amigo perfecto, porque partiendo de la resistencia cultural natural a los cambios,
de ese autoritarismo que está en el ADN del dominicano, de esa cultura autoritaria y represiva de una policía que viene de la Guardia Nacional, que casi tiene un siglo de existencia. A 4 años de este proceso de reforma, ¿cuáles son los cambios más ostensibles que ustedes le pueden presentar en este momento a la sociedad dominicana? ¿Y qué proyectan ustedes en términos de tiempo para que el pueblo dominicano comience a percibir de manera concreta, y no sé si usar la expresión plena, los efectos de esta transformación cultural esencialmente que sabemos que toma tiempo y que rompa contradicciones como el generalato permanente, el generalato eterno, que ha hecho que la República Dominicana sea uno de los países donde hay más oficiales superiores que medios y bajos en la escala jerárquica? Mira, una cosa, así como tú no lo ves, muchos ciudadanos me han mandado, incluso por vía de Santiago, recibido de los muchachos que estaban, porque ahora no hay en práctica supervisada, ya están insertos en la policía, imágenes y videos de acciones positivas que ellos han hecho. Yo creo en la educación y por eso tengo 50 años, más de 50. Yo comencé a los 15 años a dar clases y voy a cumplir 70. O sea, yo tengo toda la vida en el sector de educación y lo estoy por convencimiento de que la única manera posible de transformar y de educar es a través de la educación. Tengo testigos aquí que han sido hijos de mi práctica docente y creo que la educación es la manera más efectiva y de largo plazo de transformar. Tú le puedes dar un libro, pero si el libro no tiene un cambio de conciencia, nosotros hemos trabajado con los docentes que están trabajando, estamos trabajando, que eso es lo más duro, con los instructores que están trabajando para generar unos nuevos cambios. Así se hizo en España. Así se hizo en España. Porque yo estaba averiguando, porque yo me he hecho licenciada en estudios policiales, en ciencias policiales. Pero el comisionado tiene también su experiencia, pero es difícil. Pero hay gente que me ha enviado, una cuñada que me decía, salte de ahí, que lo que te van a dañar, me ha dicho, mira, he visto cambios, porque he visto algunos en la práctica. Entonces, además, profesora, que los generales ahora son brevemente, entraron hace 30 años y eso en el 96, o sea, en gran medida ya es otra generación. Sí. Yo creo que todo el pueblo dominicano agradece esa labor que están haciendo. Les deseamos el mayor de los éxitos porque al final ese legado va a afectar la sociedad que tenemos. Estoy completamente de acuerdo con la importancia de la educación y quiero tener su perspectiva de los dos y ya para cerrar. ¿Qué tanto, efectivamente, un cambio fundamental en ese cambio cultural que tenemos, que por difícil que sea, tenemos que asumir hacerlo y qué bueno que se está empezando? Un paso fundamental pasa por la educación, pero hay otro paso que tiene que ir más allá y quiero tener la visión de ustedes en ese sentido, que es el establecimiento de consecuencias. Una gran parte de la ciudadanía dominicana espera que las fuerzas del orden, la Policía Nacional, parte de esa reforma tiene que ir por romper la impunidad que les ha garantizado y alimentado esa cultura autoritaria en la sociedad en general y en la policía también. Entonces, ¿qué pasa con estos nuevos reclutas que tienen una nueva formación, pero entran a trabajar con los policías de siempre y donde no hay consecuencias a las malas prácticas? ¿Cómo ven ustedes en ese sentido? ¿Qué se ha avanzado y qué queda pendiente? Yo quiero darle alcance a los dos comentarios, entiendo por el tiempo. Yo diría que son 4 cosas las que hoy en día República Dominicana tiene y que no solamente se le puede mostrar aquí al pueblo dominicano, sino también a la región. La primera es la forma como está funcionando la Comisión Ejecutiva para desarrollar los planes y programas de la reforma policial. O sea, un equipo de tiempo completo, decidido con unos planes de trabajo, trabajando de la mano con el presidente que no suelta el proceso de reforma policial. Entonces, ese es un tema. El segundo tiene que ver con el tema de educación, que los resultados se demoran más, como todo sistema educativo, pero creo que hay unos resultados muy palpables en la forma hoy en día como
cómo se entrenan los policías. Nos falta bastante, especialmente en el campo policial, falta bastante, pero somos conscientes por lo menos en dónde hay que colocar el acento. Entonces creo que ahí es un valor agregado que diría yo. A eso se le agregó el desarrollo humano, la educación y el desarrollo humano, que es la reforma a la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional. Es un nuevo modelo de gestión del recurso humano en la Policía Nacional para optimizar el manejo y la administración de las personas con sistemas de información. O sea, uno de los temas importantes hoy en día de la reforma son los datos y la información en materia de recursos humanos y en la parte administrativa y financiera. Yo creo que hay otro elemento muy importante que es en el tema operativo, la articulación entre la reforma operativa de la policía con la reforma educativa y la reforma administrativa y financiera de la policía. Hay que ver que las 3 áreas de reforma que tiene la Policía Nacional, como en cualquier reforma policial, se atienden 3 grandes elementos: el desarrollo humano, la parte operativa hacia el servicio público y la parte administrativa y financiera. Hay un consejo consultivo en este momento, formado por decreto, con un plan de trabajo para intervenir todo el modelo de gestión financiero y administrativo de la Policía Nacional. Entonces, creo que hay equipos de trabajo, hay planes de trabajo, los resultados se tienen que ver, digamos, en la actuación del policía, porque realmente lo que ve el ciudadano es la actuación del policía, donde hemos hecho un énfasis en una doble velocidad, que es el 4.º punto, que es el reentrenamiento de los policías. La escala de reentrenamiento en la policía es alta, y lo que el presidente Abinader recibió también de muchos años es, digamos, la baja calidad en las habilidades y competencias de los policías para atender a los ciudadanos. Y allí es donde estamos colocando el acento en el reentrenamiento de los policías, especialmente en los asuntos propiamente policiales, y eso nos ha retado bastante, especialmente ahora que vamos a iniciar la implementación de un nuevo modelo de patrullaje policial. ¿Qué hemos determinado allí? Yo creo que va a ser muy visible para los ciudadanos. Necesitamos en este nuevo modelo de patrullaje que se va a implementar en un área de Santiago y en 3 áreas de Santo Domingo, es un pilotaje, que este modelo, como cualquier piloto, tiene que servirnos para modelar toda la doctrina policial, todo el sistema educativo y desarrollo humano. Aquí es donde estamos evidenciando las necesidades de hacer muchos ajustes en la organización policial. Y yo diría que para terminar hay algo muy importante, que son las reglas formales que debe tener el Estado Dominicano, que necesariamente se expresan en las leyes, particularmente con el equipo del comisionado, con toda la comisión ejecutiva. Nos hemos tomado 8 meses para estructurar un proyecto de ley con muchos diálogos ciudadanos, con los policías, las familias, con los diferentes sectores, juntas de vecinos, etcétera. Muchos diálogos en el territorio, muchos estudios para establecer nuevas reglas de funcionamiento. Como usted lo decía, una de las reglas fundamentales de cualquier reforma policial, además del sistema de carreras muy bien organizado, es la profesionalización del patrullero de policía. La gran apuesta en esta nueva ley orgánica es profesionalizar el patrullero. Hoy en día, República Dominicana, de los 43.000 policías, el 13% son lo que se denomina aquí rasos. Yo prefiero llamarlos agentes patrulleros, que son los que traen la nueva expresión en la ley. Y esperamos al término del presidente Luis Abinader, los agentes patrulleros representen el 45% de la fuerza policial, porque hay una serie de distorsiones que se han venido creando a lo largo de la historia, unas distorsiones que tienen que ver con el sistema de carrera de la policía. No es culpa de la misma institución, usted sabe que tiene que ver mucho con la cultura. Exactamente, y con las diferentes reglas informales y otras exigencias que se le ha dado. Tendrán que ser de carrera los que ocupen esas posiciones, o de tropa. ¿Cómo será la proporción? Mire, por ejemplo? Lo que muestran los estándares internacionales cuando se comparan los cuerpos policiales en el mundo es que aproximadamente el 50-55% de la fuerza policial deben ser los patrulleros y deben tener una carrera organizada de tal manera que usted ingrese como patrullero y termine como patrullero con una serie de incentivos a lo largo de su carrera. Un patrullero de 1 año no puede ser igual al del 5 en su salario, en su entrenamiento, en su validación de competencias. Entonces hay un diseño que se plantea en esta nueva ley orgánica para la profesionalización del patrullero y establecer una carrera profesional. Y terminaría yo, el nivel intermedio del cuerpo policial, que es supervisión y control. Hay que garantizar una fuerza, una escala intermedia dentro de la Policía Nacional que se dedique a supervisar y a controlar
la fuerza policial que está prestando el servicio, o sea, la que usa la fuerza, porque algo diferencia a cualquier servicio público es que la policía tiene que usar la fuerza o para defenderse o para defender a un ciudadano de la delincuencia. Entonces, pero ese nivel intermedio requiere una profesionalización. Entonces, ahí hay un cambio en lo que hoy en día se denominan alistados, ¿sí? Con una escala intermedia que hemos referenciado las mejores prácticas internacionales, especialmente Europa continental y algunos países de Inglaterra, algunas regiones de Inglaterra y de Estados Unidos, donde se produce la gran literatura científica sobre policía y sobre la importancia de ese nivel intermedio, porque es el punto de contacto entre la oficialidad y el patrullero. Y la oficialidad debe ser un número reducido, pero debe tener una competencia muy alta en direccionamiento y gerencia del servicio policial. Me llamó mucho la atención en ese contexto el concepto de las profesiones horizontales. Si pudieran, por favor, un poquito explicar esto. Mira, él lo va a explicar profesionalmente, otro lo va a explicar históricamente. En el libro de Harry Hutton, que fue un hito, el pueblo dominicano, 1850-1900, sí, que fue un hito, y bueno, la Academia Dominicana de la Historia lo reprodujo de nuevo. Él planteaba que en República Dominicana había más generales que soldados. Correcto. O sea, que gente a quien mandar. Ahora mismo la estructura es una pirámide invertida y lo que se quiere es que haya más es un rombo. Patrullero, es un rombo. Pocos generales, mucho general intermedio y pocos a quien mandar. Entonces hay cuatro mandos para dirigir a un policía, según la estadística que estableció el comisionado. O sea, hay 4 para mandar uno. Ahora mismo. Entonces, ese es uno de los puntos. La ley trata de resolver eso, porque lo que necesitamos en seguridad ciudadana es más patrullero en la calle. Claro. Hay una rama de la administración pública que es la administración policial, y la reflexión suya en cuanto a la carrera horizontal, que no solamente la carrera vertical. Obviamente, como cualquier organización, se necesita una verticalidad, y más en una organización policial, para que las órdenes bajen de arriba hacia abajo y puedan llegar hasta el último nivel. Pero necesariamente la horizontalidad se requiere especialmente en aquellos rangos o graduaciones como el patrullero, el agente patrullero, que es el que más contacto tiene con el ciudadano. Entonces allí se requiere una profesionalización en 360 grados del patrullero, no solamente en carrera, sino en educación, en el sistema disciplinario. Le quería dar la respuesta también, que una de las cosas que sí no solamente el régimen de consecuencias, no solamente es aumentar la graduación en las sanciones por la falta, sino esto nos ha implicado una revisión de todas las faltas disciplinarias de la Policía Nacional y apostarle a un sistema disciplinario, una especie de sistema acusatorio, donde haya una etapa de investigación y donde haya una etapa de juzgamiento, donde la profesionalización de los operadores disciplinarios, es decir, de los inspectores, que son los que realmente investigan y llevan todo el material probatorio, aparte de respetar el debido proceso y aparte de ser un sistema garantista, también sea un sistema de pesos y contrapesos, donde se tomen decisiones administrativas rápidas cuando hay que actuar de manera, obviamente respetando el debido proceso, para no perder. El 83% de las demandas que pierde la policía es por malos fallos en la parte disciplinaria. Entonces, lo que requiere República Dominicana es un verdadero sistema disciplinario. O sea, no solamente régimen de consecuencias, que se mantiene, se depuraron las faltas graves, las faltas, se le está dando mucho valor hoy en día a las faltas leves. Las faltas leves pueden ser manejadas por procedimientos administrativos, pero especialmente el peso de un sistema disciplinario está en las faltas graves y en las faltas en las faltas que son muy o gravísimas, como se llaman en algunas latitudes, son muy graves. Entonces, por eso, digamos que esta nueva ley trae todo un sistema disciplinario, aparte de aumentar el régimen de consecuencias, apostándole, ¿verdad?, a un sistema que pueda ser para República Dominicana inclusive una experiencia importante de generar una rama del derecho, que es el derecho disciplinario policial, que eso implica toda una fundamentación en derecho disciplinaria para que la Policía Nacional pueda desarrollar un verdadero sistema. General Luis García, doctora Muquien, agradeciendo nueva vez que nos hayan otorgado esta importantísima conversación con tantos elementos tan necesarios para la ciudadanía, y sé que por temas de tiempo se quedan temas, evidentemente, pero no me perdonaría el público que no mencionáramos el nombre que en este momento, a nivel de toda Hispanoamérica, es un sinónimo de resolver el problema de la criminalidad y la delincuencia:
sencillamente Nayib Bukele tiene que ser mencionado en una conversación en donde se hable de combatir la criminalidad y la delincuencia. Y la pregunta, como mi pregunta inicial de esta conversación, también la dejo de manera abierta para que puedan explicarla en la extensión que ustedes consideren. ¿Hay algo que podamos aprender? ¿Hay algo que podamos tomar del modelo Bukele, como se le conoce y como se está vendiendo a nivel de toda Hispanoamérica como un modelo exitoso, combatiendo niveles de delincuencia históricos en el país que en un momento era el más inseguro de toda América Latina? ¿Hay algo que podamos aprender del modelo Bukele? Bueno, hay un libro muy bueno que se llama El Pasillo Estrecho, los invito a leerlo, es del premio Nobel de James Robinson y de Daron Acemoglu. Digamos, la reflexión es muy a propósito, porque la pregunta es, ¿puede vivir una sociedad sin Estado? O como Thomas Hobbes, necesitamos un Estado fuerte, tipo Leviatán. Entonces, esa pregunta es muy importante y hacen todo un estudio, pero la respuesta va en que sí necesitamos un Estado fuerte para reprimir la violencia y la delincuencia, que cada día es más grande, pero también se necesita un equilibrio con la sociedad. Es una sociedad que se pueda movilizar y que pueda participar activamente de las decisiones políticas, y eso es importantísima. Hoy en día esa reflexión en cualquier Estado democrático, liberal, que es fundamental. Por eso en el proceso de reforma de la Policía Nacional, y a propósito de los legados que debe dejar esta nueva ley orgánica, es la alta participación de la sociedad en muchas decisiones, empezando por el Consejo Superior de Policía. La participación allí es muy importante de la sociedad civil, en lo que se está haciendo con la Comisión Ejecutiva de tener personas de la sociedad civil representativas para participar en la reforma policial es fundamental. A seguir avanzando con los diálogos territoriales, escuchar la ciudadanía en los territorios. Es fundamental esta nueva metodología que estamos empleando de conversemos sobre policía. Yo creo que de todos los estados se aprende muchas cosas, pero lo que no se debe aprender es que, digamos, un estado tipo Leviatán no es posible hoy en día. Hay que mantener un equilibrio, sí hay que priorizar, digamos, en las agendas políticas como se está haciendo ahorita, Muquien, por ejemplo, en la tasa de homicidios. Programa no se hubiera podido en la tasa de homicidios, que es la que usted mencionó. De los 2 días que yo estoy con más intensidad en el trabajo como comisionado de todos los planes de la reforma, los días lunes hay 4 horas que invierte el gobierno, especialmente el presidente, el seguimiento de la seguridad ciudadana. Yo creo que eso es muy importante, la articulación entre las diferentes instancias del Estado, Ministerio Público, especialmente con la policía y los comandantes a nivel central y a nivel regional. Y muchos invitados que vienen también de alcaldías, etcétera, que eso es fundamental, el seguimiento de la seguridad ciudadana, la participación de la sociedad civil, del gobierno, especialmente en el seguimiento de la seguridad ciudadana, es fundamental en ese nivel de articulación. Y el segundo día es el seguimiento de la reforma policial, que son casi 3 horas que el presidente dedica para hacer el seguimiento de los planes de la reforma. Entonces yo no he visto en otro país el empeño de un mandatario para hacer el seguimiento a los planes de la reforma, que nos reta, particularmente a mí me reta como comisionado, y para entregar lo mejor. El modelo Álvaro Uribe Vélez también, que se funcionó en Colombia. Pero tomo la pregunta y se la paso a la doctora Muquien San, con todo el peso que tiene como historiadora reputada y muy respetada, y se lo ha ganado con su historial aquí en República Dominicana. Doctora, yo le pregunto, muchos ciudadanos, muchos ciudadanos escriben en redes sociales, doctora, necesitamos un Nayib Bukele en República Dominicana. Un Trujillo. Entonces le hago la pregunta de forma directa, porque ya Trujillo ha sido evaluado en este panel con una carga negativa en torno a su incidencia en la Policía Nacional, no así Bukele, y por eso le hago la pregunta. ¿Necesitamos, doctora, un Nayib Bukele en República Dominicana para resolver el tema de la delincuencia? Mira, te voy a contestar con una frase de un autor que yo viví enamorada de sus pensamientos y de su manera de decirlo, que era Norberto Bobbio. Viví enamorada de hasta que vi la foto. Entonces dije, me quedo con su pensamiento. Vi la foto y yo dije, ay Dios mío, me quedo con su pensamiento. Y en el futuro de la democracia él decía, yo soy de esa generación que ha perdido la esperanza. Pero es preferible la peor de todas las democracias a la mejor de cualquiera de las dictaduras. Wow.
Entonces, con eso te respondo. Nosotros luchamos por un Estado de Derecho. Muy bien. Y eso es una violación al Estado de Derecho. Ustedes mismos no podrían tener este programa. Entonces, nosotros queremos un Estado que funcione, un Estado de derecho. Pudiéramos acabar con la policía como hicimos. No pudiera, como vi el programa, que yo lo vi, y por eso te llamé. Y por eso te escribí, te llamé. Porque a mí me lo mandaron, y yo te vi y te escribí. Y oí lo que tú dijiste también. No, y por eso estamos aquí hoy. Eso es duro. Sí, por eso estamos aquí hoy. Entonces, el Estado de Derecho, y ustedes como abogados lo saben, es el respeto a la Constitución y a la ley. El país necesita eso, respeto a la institucionalidad y consecuencias del irrespeto a la ley y a la Constitución. Muy bien. Ahora, le pongo un apóstrofe a eso, profesora. En el caso de El Salvador, en El Salvador habían 2 estados paralelos. Un estado formal declarado en la Constitución, donde había un gobierno, y había otro estado dominado por un conjunto de bandas criminales. Que tenían en Haití no existe el otro estado. En Haití El de barbecue. Nada más existe el de barbecue. Solo existe ese, pero en El Salvador. Pero hay otro constitucional también normativo. Bueno, pero el del Consejo de Transición. Bien, pero Claro. ok, en este caso habían Pero 2 sí, estados, estado. y quien Uno tenía normativo y otro realmente, barbecue. quien realmente tenía el monopolio de la violencia en El Salvador Las organizaciones criminales. eran las organizaciones criminales. Entonces lo que se dio en la práctica fue una guerra civil, Exactamente. donde el estado formal, con un presidente con unas características muy particulares, definió quién era que tenía las pistolas más largas. Esa es la situación de El Salvador, cosa que no existe en la República Dominicana, y hay que ser claro. O sea, en República Dominicana, yo soy optimista alrededor del proceso de la República Dominicana. Creo que somos un referente en muchas cosas, y por eso lucho con tanta fuerza por la libertad en el país. Entonces, nosotros tenemos otro reto aquí. O sea, tú estás respondiendo mi pregunta. No, yo estoy agregándole, y puse un apóstrofe. Porque yo entendí la respuesta de ellos dos. La Sí. tuya no la tuya entendí. ¿Tú no lo estás entendiendo? No, de verdad. Sinceridad, hermano. O sea, necesitamos no un Nayib Bukele aquí. Yo Ellos no- dos respondieron. Sí. ¿Qué tú crees? Es que la pregunta es como que sí o no. Y el sí o no. Y la doctora dijo que no. Ella dijo Pero que ellos no. son los ¿Y tú? invitados. Vamos a seguir con. Pero yo soy. Ellos son los molestando, invitados. es molestando el Yo chico puedo raro. hacer un comentario sobre Es eso. molestando Yo te el puedo chico decir- me puso a ser el ministerio de la Está bien. Lo que La vamos a seguir situación dominicana no es la situación del Salvador. Correcto. que no. Y hay que Nosotros lo que Pero- no necesitamos aquí son arbitrariedades. Y trabajar porque haya mejores instituciones. Correcto. Claro. Entonces yo creo que ese Más es- democracia, Y ¿verdad? límites al poder. Estado de Derecho. Eso. Totalmente. Estado de Derecho. Y yo lo libertad. contesté. O sea, que en El Salvador no hay Estado de Derecho. No había. ¿Y ahora? Esa es una discusión más profunda. Muchísimas gracias, General Luis García. Gracias, Muchas doctora gracias a Mukien. Interesantísima conversación. Para nosotros, un verdadero honor y un gran privilegio haberles tenido aquí en el Rumbo de la Mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Cordial. Gra-